desarrollaremos los niveles de comprensión lectora. Al terminar la sesión, tú podrás aplicar una estrategia de comprensión lectora sobre cualquier texto leído. Vas a poderlo interpretar y analizar la información. La lectura puede ser definida como un proceso dinámico, continuo y diferenciado en el cual el lector percibe correctamente símbolos escritos, organiza lo que ha querido decir el emisor o el autor. Segundo, infiere e interpreta los contenidos expuestos, los selecciona, valora, contrapone, los contrasta, etc. y aplica una solución a los problemas. ¿Cuáles son los niveles de lectura? El primer nivel se llama el literal y este mismo se subdivide en nivel primario y en nivel en profundidad. El nivel primario se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos, tales como datos, acciones, tiempo, nombres, etc. En este nivel, las respuestas a las interrogantes son visibles en el texto. Por ejemplo, un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de campos magnéticos, variables electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras realizan a menudo ambas tareas si se los equipa con frenos regenerativos. Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y particulares. Pueden funcionar conectados a una red de suministro eléctrico o a baterías. Así, en automóviles se está empezando a utilizar en vehículos híbridos para aprovechar las ventajas de ambos. Sobre el texto anterior, podemos hacernos las siguientes preguntas para identificar la parte literal primaria. ¿Qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es un dispositivo rotativo o una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica. Segunda pregunta, ¿dónde se utilizan los motores eléctricos? Los motores eléctricos son utilizados en instalaciones industriales, comerciales y particulares. Como verán, alumnos, las respuestas son extraídas del texto, ya que están en forma explícita. Veamos el siguiente ejemplo titulado Top 10 Innovadores del Mundo. Es un texto discontinuo. Es un índice mundial de innovación del año 2014, en donde más de 143 economías de distintas partes del mundo han sido analizadas y 81 indicadores han sido tomados en cuenta para los resultados de este estudio. Es según el factor humano en la innovación. Entonces, ¿qué país lidera en la innovación? Y tenemos toda la lista de los países analizados. Entonces, en base a este texto discontinuo, podemos hacernos las siguientes preguntas para identificar la parte literal primaria. Primera pregunta, ¿qué país ocupa el primer lugar en innovación? Como ustedes observarán, el país que ocupa el primer lugar en innovación es Suiza. Segunda pregunta, ¿qué lugar ocupa Singapur? Singapur ocupa el séptimo lugar en innovación. Como puedes observar, las respuestas fueron extraídas del texto, ya que son visibles o son explícitas. Veamos el siguiente nivel primario llamado el de profundidad. Aquí se reconocen las ideas y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales o cualquier organizador visual, resúmenes y síntesis. Las siguientes preguntas les ayudará a desarrollar este nivel de lectura.
En cuanto al tema principal, debes hacer la primera pregunta: ¿de qué nos habla el texto? Para reconocer la idea principal, debe responder: ¿qué nos dice el texto sobre el tema principal? Nuevamente tendremos como el ejemplo el mismo tema del anterior texto sobre el motor eléctrico. En este texto podemos preguntarnos: ¿de qué nos habla el texto? Para identificar nuestro tema principal. Este texto nos habla sobre el motor eléctrico, funcionamiento y usos. Segunda pregunta, para la idea principal: ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal es que el motor eléctrico puede transformar energía eléctrica en mecánica a través de campos magnéticos. Entonces, las respuestas a las interrogantes están implícitas en el texto. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso es un texto discontinuo titulado Las 10 principales aplicaciones de la tecnología nuclear en el campo de electricidad, en la medicina, hidrología, agricultura y alimentación, minería, industria, arte, medio ambiente, exploración espacial y cosmología. ¿De qué nos habla el texto? Nos habla sobre las 10 principales aplicaciones de la tecnología nuclear. Alumnos, muchas veces el tema principal puede coincidir en el título del texto, pero no siempre. Segunda pregunta, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto es que la tecnología nuclear está presente en todo campo de nuestra vida. Ahora vamos a hacer el siguiente nivel, inferencial. Aquí se busca desarrollar más allá de lo leído. Explicamos el texto más ampliamente, agregando información y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos. En otras palabras, es una apreciación personal e individual. Veamos el siguiente ejemplo. El vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, dijo que, a su entender, el Perú enfrenta 3 grandes problemas básicos en el nivel educativo. El primer problema, afirmó, radica en la falta de calidad y equidad. Somos un país demasiado inequitativo en términos de calidad de los aprendizajes. El segundo problema, enfatizó, es el enorme divorcio entre lo que propone el sistema educativo a nivel superior y lo que necesita el mercado actual. Las carreras en las cuales se está formando a los jóvenes muchas veces se hallan alejadas de las necesidades del sistema productivo. Por último, pero no menos importante, la mala gestión de la ejecución del presupuesto en el sector es preocupante. Entonces, vamos a inferir. Podemos empezar así los siguientes párrafos para poder desarrollar este nivel inferencial. Sabemos que nuestra sociedad está distribuida por el factor económico, por lo tanto, los que tienen acceso a una educación de calidad son los de la alta sociedad o clase alta. Y así sucesivamente podemos ir desarrollando párrafos relacionados al tema. Ahora veamos el tercer nivel, el nivel crítico. Aquí se emite juicio sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos o con argumentos. En el ejemplo anterior vamos a tener de base el mismo tema, en el cual es el punto de vista del vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, sobre el tema de la educación a nivel nacional. Ahora vamos a ver la crítica. Si bien el sector educación tiene muchos indicadores a través de los cuales puede ser analizado, los 3 componentes principales, docencia, infraestructura y currículo, está en un estado lamentable. Entonces, si estamos en este tipo de situación, lo más recomendable es que en el sector educación es inevitable e ignorar que existe una corrupción. Así sucesivamente se va construyendo y elaborando la crítica o los juicios críticos, pero siempre con fundamentos y argumentos. Ahora
Veamos el nivel apreciativo. Se valora los recursos artísticos que el autor ha utilizado en el texto. Surge un proceso de identificación, sensibilidad, simpatía y empatía. 5. El nivel creador. Cualquier actividad que surja relacionado con el texto, transformar, agregar un párrafo descriptivo a una autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el final del texto, reproducir diálogos, etc. El nivel apreciativo y creador se abarcan más en los textos literarios. Sin embargo, trataremos de explicártelos a través de ejemplos que te ayudarán a entenderlos en las diapositivas que te adjunto.